Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 5. Capítulo 6, una semana en Migisión. A la mañana siguiente, me dirigí a los cuarteles del escuadrón de búsqueda y rescate para hacerle saber a Paul de nuestros planes. El cuartel general mismo era un edificio de 2 pisos perfectamente ordinario. No me tomó mucho tiempo encontrar a mi padre. Él estaba trabajando duro en lo que parecía ser una sala de conferencias, discutiendo algunas cosas con casi una docena de otros hombres. Pude entender trozos de la conversación desde afuera, parecía ser que se estaban preparando para una operación a gran escala de algún tipo. Por la forma en la que se veía Paul el otro día, había asumido que él pasaba cada día en Migisión ya sea bebiendo o recuperándose de una resaca, pero quizás simplemente había llegado en mal momento. Ahora mismo, él era la viva imagen de un líder competente y enfocado. Yo estaba genuinamente impresionado, al menos, hasta que alguien mencionó el hecho de que él se había saltado un mes de trabajo mientras estaba de borrachera. Por lo que parecía, fue solo ayer cuando él de pronto había recuperado la motivación. Era muy probablemente debido a que Paul quería mostrarme su lado bueno. En otras palabras, él había vuelto a trabajar debido a mí. ¡Santo cielo! Los chicos aman verse lindos ante mí. Con un suspiro teatral, decidí esperar a que Paul encontrara algo de tiempo libre. Sentarse afuera de la habitación podría volverse aburrido, así que opté por vagar por el edificio por un tiempo. Después de un par de minutos de exploración, me encontré con mi hermanita Norun jugando. Ella estaba en una habitación que parecía ser usada como una guardería, jugando a los bloques con un montón de otros chicos de una edad parecida. «Hola», dije, levantando una mano como saludo mientras sus ojos se encontraban con los míos. Norun se sorprendió, después frunció el ceño y me arrojó el bloque de madera en su mano, el cual yo logré atrapar. «Vete». Esta no me parecía la forma más amigable de decir hola. ¿Acaso yo había hecho algo para hacerla enojar? Lo único que se me venía a la mente era la vez que le di una paliza a Paul ante sus ojos. Sí, probablemente se trataba de eso. Padre y yo ya hicimos las paces, Norun, protesté gentilmente. En respuesta, ella gritó, mentiroso, y se alejó tan rápido como le permitían sus pequeñas piernas. Aparentemente, mi hermanita ahora me odiaba. Eso era un poco deprimente. No quería molestarla con mi presencia, así que regresé a lo más cercano que tenía el lugar, a una sala de espera. Mientras me sentaba en una esquina, un gran número de cabezas se giró en mi dirección. Reconocí al menos un par de sujetos que vi secuestrando a Somal el otro día. Estaba comenzando a sentir que yo no era muy popular en este lugar. Pero antes de siquiera tener el tiempo de bañarme en la incomodidad, una mujer conocida entró en la habitación, y todos los ojos repentinamente estuvieron sobre ella. Era la mujer en armadura bikini, que estaba de vuelta en su antiguo atuendo medio desnudo. Ella me vio inmediatamente y se acercó. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió ella con una sonrisa e inclinando ligeramente su cabeza. «¿Necesitas algo de nosotros el día de hoy?» «Sí. Estoy aquí para ver a mi padre». ¿Cuál era el nombre de esta mujer? Sentía que Paul lo había mencionado. Disculpe. Todavía no me he presentado, ¿no es así? Mi nombre es Rudeus Greyrat, señorita. Poniéndome de pie, me llevé una mano hacia mi pecho y ofrecí una reverencia aristocrática. Mi nombre es Vierra, respondió la mujer en armadura bikini, con sus manos agitándose de forma ansiosa en el aire. Soy una integrante del escuadrón del capitán Paul. Ella procedió a regresar mi saludo, ofreciendo una vista realmente irresistible de su escote. La chica realmente era un oasis para los ojos cansados. O incluso para los no cansados, honestamente. Yo acababa de decidirme a terminar con mi comportamiento pervertido, así que no quería mirar. Pero no podía apartar la vista. Todas mis buenas intenciones eran inútiles en frente de la fuerza de gravedad ejercida sobre su pecho. Ese atuendo era demasiado injusto para mí. Lamento mucho haber sido tan grosero el otro día. Mi padre es un mujeriego, así que me temo que tuve una idea equivocada. No. Todo está bien. Dado cómo estaba vestida, puedo entender por qué pensaste eso. Vierra enfatizó sus palabras sacudiendo su cabeza vigorosamente. Otras ciertas partes de su cuerpo también se movieron como resultado. Esa armadura bikini parecía estar ajustada hasta cierto punto, pero no era suficiente para evitar las sacudidas cuando ella hacía movimientos repentinos. Después de todo, esas cosas eran enormes. Ups. Lo estaba haciendo de nuevo. Con una gran fuerza de voluntad, logré apartar la vista.
Señorita, no estoy seguro de que sea una buena idea pasearse cerca de un montón de hombres en esa armadura. Puedo imaginar que algunas personas la encuentren un poco distractora, quizás al menos podría ponerse un abrigo sobre ella. Vierra sonrió incómodamente. Lo siento, pero hay una razón por la que uso esto. Quizás estaba imaginando cosas, pero se sentía como si muchas personas de pronto me estuvieran mirando. ¿Acaso había dicho algo que no debí? Bueno, como sea. Tendría que preguntárselo más tarde a Paul. ¿Sabe cuándo terminará la reunión de padre? Vierra ladeó su cabeza de forma pensativa hacia un costado. Bueno, él en este momento tiene que recuperar un mes completo de trabajo. Probablemente estará muy ocupado por un tiempo. Muy bien. Cuando tenga la oportunidad, podría hacerle saber que estoy planeando irme de misión en una semana. ¿En serio? Eso es demasiado pronto. Bueno, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Ya veo. En ese caso, permíteme ir a buscar a Sierra. Por favor, espera un momento. Y así, Vierra se fue hacia algún lugar. Algunos minutos después, ella regresó con una sanadora en túnica familiar. Cuando la chica se dio cuenta de que yo estaba mirándola, ella dejó salir un pequeño jadeo y se ocultó detrás de Vierra antes de hablar. El calendario del capitán está lleno en este momento, pero tiene algo de tiempo libre en la noche 4 días a partir de ahora, ¿le parecería cenar con él en esa fecha? Está bien si él está demasiado ocupado, ¿saben? Cuando él habla con usted, el capitán está lleno de vida y energía. Él está muy ocupado, pero espero que usted asista de todas formas. La voz de Sierra sonaba lo suficientemente tranquila, considerando que todavía estaba escondida detrás de Vierra. La chica realmente parecía odiarme. O quizás incluso me temía. Eso era un poco lamentable, pero, como sea. En 4 días más, ¿cierto? Muy bien, debería ir hacia su posada. Haré una reserva en un restaurante que nuestro escuadrón visita frecuentemente. En vez de eso, por favor, diríjase directamente hacia allá. Sierra calmadamente procedió a proporcionarme una hora y ubicación exacta. Estaría comiendo en un lugar ubicado en el distrito comercial llamado El Perezoso Milis. Solo para estar seguro, pregunté acerca del código de vestimenta, pero aparentemente no había uno. Aunque esto se sentía algo extraño. Como si estuviera agendando una reunión de negocios con el gerente general de una gran compañía. Así que ahora Paul tenía su propia secretaria, ¿eh? El tipo ciertamente había triunfado en la vida. Traerá compañía. El rostro de Eris apareció en mi mente, pero en ese mismo instante, la recordé gritando, mataré a ese idiota, mientras salía como un huracán para matar a Paul. No, creo que iré solo. Y así, habíamos zanjado todos los detalles, por lo que me retiré del lugar. Ahora bien, una semana no era mucho tiempo para trabajar, así que tendríamos que usarlo de forma productiva. Con eso en mente, me dirigí hacia el gremio de aventureros de Millisión. El edificio era uno grande, como se podía esperar del cuartel general de la organización. Tenía 2 pisos y ocupaba mucho más espacio que cualquiera de las otras ramas del gremio que había visto. Por supuesto, en el pasado yo había visto algunos rascacielos, así que la vista no me quitaba exactamente el aliento. Una vez adentro, me puse a trabajar reuniendo información. Inicialmente pregunté acerca de la región de Fitoa, pero nadie parecía saber nada que Paul no me hubiera contado ya. En esta ciudad, al menos, el escuadrón de búsqueda y rescate probablemente era el que estaba mejor informado acerca de Fitoa. A continuación, busqué información sobre los monstruos nativos del área de Millisión. Por lo que parecía, en cuanto a un nivel de amenaza, no se comparaban a las criaturas dentro del continente demoníaco. En su mayoría, encontrabas cosas como langostas gigantes, los cuales solo eran grandes saltamontes, el conejo destripador, un conejo carnívoro, y los gusanos de roca, esencialmente gusanos de tierra en esteroides. La mayoría de ellos apenas eran peligrosos para las personas. También tendían a ser bastante pequeños, al menos en comparación a las bestias del continente demoníaco. En esa dura tierra, los monstruos muchas veces más grandes que los humanos eran comunes. Incluso los coyotes Pax, los cuales nosotros habíamos cazado hasta el borde de la extinción, ligera exageración, medían más de 2 metros, y los lobos ácidos más de 3. En cuanto a las tortugas gigantes, un espécimen normal puede ser de 8 metros de altura, y los más grandes podían crecer hasta más de 20. Los monstruos que aparecían durante la temporada de lluvias en el Gran Bosque también en su mayoría eran del tamaño de un hombre adulto. El tamaño no siempre correspondía con la fuerza, pero los números eran un arma por sí solos.
En general, los monstruos alrededor de mi visión eran unos debiluchos. Eso estaba bien para mí. Una cosa menos de que preocuparme. Una vez que había escuchado suficiente acerca de los monstruos, me tomé algo de tiempo para considerar cómo podríamos mejorar la opinión de los locales acerca de los super. Desafortunadamente, parecía ser que teníamos mucho trabajo por delante. En primer lugar, existía una facción política prominente en mi visión que abogaba por la expulsión de la raza demoníaca. Los líderes de este grupo estaban asociados con los caballeros de la Iglesia, una de las órdenes militares sagradas de la Iglesia de Milis. Ellos declaraban que todos los demonios deberían ser completamente erradicados del continente de Milis. En la actualidad, este grupo no controlaba Milis. El Papa actual pertenecía a una facción más poderosa que abogaba por la coexistencia con la raza demoníaca. Como resultado, los caballeros de la Iglesia no podían tomar acciones concretas para expulsarlos. No obstante, si un demonio de casualidad causaba un problema dentro de la ciudad, ellos aparecerían de inmediato para castigar a todos los involucrados. A pesar de su debilidad política, ellos frecuentemente se salían con la suya al tomar acciones agresivas en el nombre de la justicia o el orden público. Si Ruigerd anunciara públicamente que era un super y comenzaba a trabajar en mi visión, los caballeros de la Iglesia no tardarían mucho para hacernos la vida miserable. Por lo que parecía, ellos tenían oídos y ojos por toda esta ciudad. En ese caso, quizás podíamos intentar trabajar fuera de ella. Con esa idea en mente, tomé una tarea de rango B que el gremio acababa de colocar en el tablón de anuncios. Aparentemente, un monstruo violento estaba causando problemas en una aldea local y necesitaba ser asesinado. La ubicación estaba lo suficientemente cerca para que fácilmente pudiéramos hacer el viaje en un día. Esta vez nuestro objetivo era un tigre de hoja. Este era un monstruo nativo de las regiones al sur del Gran Bosque, pero por alguna razón este había avanzado hacia el sur para residir en esta área. Los tigres de hoja tenían pelajes con manchas verdes cubiertos de un patrón café. Esto les permitía camuflarse perfectamente con el bosque. Debido a que ellos eran difíciles de ver y frecuentemente viajaban en grupos pequeños, eran considerados monstruos de rango B. Sin embargo, el que nosotros íbamos a cazar estaba solo, y su camuflaje era inútil en estas praderas abiertas. Probablemente era menos amenaza que un lobo ácido promedio. Yo lo clasificaría a lo mucho como rango de cuando estábamos en el continente demoníaco. Yo habría saltado de la alegría por encontrar un trabajo así de fácil en el tablón. Los tres nos dirigimos hacia el lugar de inmediato. Y justo cuando llegamos, un gran gato verde de casualidad estaba saliendo de la aldea con un pollo en su boca. El gato nos vio y soltó su presa para gruñir en nuestra dirección, pero Eri solo dijo, yo me encargaré de este, corrió hacia él, y lo cortó limpiamente en la mitad. Misión completada. Eso fue rápido. Las personas de la aldea nos ofrecieron sus más sinceros agradecimientos. Este tigre recientemente había matado mucho ganado y atacado a varios granjeros en el área. Normalmente, una de las órdenes militares sagradas habría sido enviada para protegerlos. Pero hace solo unos días, aparentemente había habido un grave incidente en donde un niño bendito fue atacado en los alrededores. Su escolta, una unidad de caballeros de la iglesia, casi fue derrotada completamente, solo su capitana había sobrevivido. Afortunadamente, la capitana de los caballeros apenas logró proteger al niño bendito. Pero ella aún así fue despojada de su posición como castigo por las graves bajas sufridas. Las órdenes militares sagradas ya estaban en el límite después de una reciente seguidilla de sospechosos secuestros de esclavos, incluso antes de este desastre. Estas noticias lanzaron tanto a la iglesia de Milis como a sus caballeros dentro del caos. Como resultado, ellos habían fracasado totalmente a la hora de hacer algo acerca de un cierto monstruo peligroso de rango B. Debido a la falta de mejores opciones, los aldeanos habían recurrido al gremio de aventureros. Era una historia interesante. Aunque no era como si tuviera algo que ver con nosotros. Ahora que había reunido toda la información que pude, continué con un pequeño experimento. Para ser específico, les hablé a los aldeanos acerca de los super. Les expliqué que nuestro amigo Ruigerd pertenecía a esa tribu, y que su gente estaba viajando por todo el mundo haciendo buenas obras en un intento de ganarse la confianza de las otras razas. A primera vista, los super pueden parecer fríos o incluso hostiles, pero es muy fácil atravesar ese exterior duro. ¿Ven esta pequeña figura, no? Todo lo que tiene que hacer es mostrarle a un super una de estas y mencionar el nombre de Ruigerd. Esos rostros temibles se derretirán para formar una cálida sonrisa, y serán mejores amigos por siempre en solo unos minutos. Si me permiten decirlo, fue una publicidad perfecta. Aún así, el jefe de la aldea no se veía muy entusiasmado.
Ellos estaban agradecidos con Ruigerd, pero eso no era suficiente para cambiar su visión de la raza demoníaca como un conjunto. Y como seguidores de la iglesia de Milis, no estaban interesados en poseer la figura de un demonio. Con eso dicho, él me entregó la figura en mis manos. Parecía ser que el experimento había fracasado. Este probablemente no era un problema que pudiéramos resolver inmediatamente. Quizás la figura de una chica sexy habría sido más efectiva. ¿O qué tal si fabricaba una versión femenina de Ruigerd? Esperen, no. Eso iría en contra del propósito mismo. No tenía idea de que habías fabricado algo así, dijo Ruigerd, estudiando la figura con admiración mientras los tres regresábamos hacia Millison. ¿No es increíble? Rudeus es realmente bueno fabricando esas cosas. Por alguna razón, Eris parecía estar muy orgullosa de que yo me hubiera ganado su aprobación. Si bien esta había sido rechazada, mis figuras en realidad se vendían por un alto precio en el mercado. Después de todo, tenían la calidad suficiente para ganarse la admiración de una cierta reina de la espada de la gente bestia y un príncipe de un país. Sí, en efecto. En este punto yo era prácticamente un artesano real. Aunque esta postura está mal. Sí, la postura está mal. Tendría que estar mucho más baja. Sonido de trombón triste. Estos dos realmente sabían cómo reventar la burbuja de alguien. 3 días después, el día antes de mi cita para cenar con Paul, recordé que no tenía nada que usar para ir a un restaurante. No había un código de vestimenta y esta solo era una reunión familiar. Aún así, la ropa que compré en el continente demoníaco se veía un poco barata para las calles de Millison, así que salí con Eris para hacer algunas compras. Esto probablemente calificaba como una cita, a pesar de que no era una particularmente emocionante. Eris nunca estaba muy motivada a la hora de comprar ropa y tendía a pensar que todo se veía bien. Supuse que debería aprovechar esta oportunidad para conseguirle a ella algunos atuendos nuevos también. Desde ahora en adelante, estaríamos viajando a través del territorio de la humanidad, y como dicen, las primeras impresiones se tratan principalmente de cómo te presentas a ti mismo. Al menos, quería que estuviéramos lo suficientemente bien vestidos como para que las personas no nos traten de forma grosera. De alguna forma deseaba poder recurrir a un amigo que supiera algo acerca de la moda para pedirle un consejo. Pero las únicas personas a las que podía llamar conocidas en esta ciudad eran ese novato cara de mono y Vierra. No tenía idea de dónde estaba Guis y no era tan amigo de Vierra como para pedirle un favor personal. Al final, decidí estudiar a las personas pasando hasta tener una idea de las cosas. Eris y yo nos sentamos a un lado de la calle y comenzamos a observar a los transeúntes. Después de un tiempo, me di cuenta de que la ropa azul parecía ser popular en este momento. Además, algunas personas usaban mantos o chaquetas, pero muchos otros no lo hacían. El clima aquí era lo suficientemente cálido para que la ropa estuviera del lado ligero. Tal parece que el color azul está de moda ahora mismo, ¿no crees? El azul no va contigo, Rudeus. Vaya, qué directa. Afortunadamente, a mí realmente no me importaba la moda. Entonces, ¿qué es lo que va conmigo? Tienes esa cosa que Guis te dio, ¿verdad? Solo usa eso. Ella estaba hablando acerca de la chaqueta de piel, ¿cierto? Aunque esa cosa se veía un poco grande en mí. Era tan larga que se veía más como un abrigo. Dicho eso, no era para nada incómoda, así que a veces la usaba. Mayormente en los días fríos. Esa no está mal, pero siento que es un poco grande para mí. Sí, eso creo, entonces ¿por qué no la cortas para dejarla de buen tamaño? Eso solo sería un desperdicio. Yo todavía soy un niño en crecimiento, ¿recuerdas? Charlando casualmente, los dos realizamos algunas compras. No tomó mucho tiempo, lo cual atribuye a la falta mutua de interés. Por lo que fue una sorpresa cuando Eris, en el mismísimo final, eligió un vestido negro bastante llamativo adornado con pequeñas rosas blancas. Eris, ¿realmente quieres este? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? No, no. Apuesto a que se vería genial en ti. Humph. No tienes que halagarme, ¿sabes? Después de pagar por nuestras compras, caminamos de regreso a la posada. Finalmente, el gran día llegó. En la tarde, les hice saber a Ruigerd y Eris que iría a cenar con mi padre esa noche. Ruigerd dijo, me alegra escuchar eso, con una expresión ligeramente aliviada en su rostro. Casi podía ver la felicidad en sus ojos. Por lo que parecía, él realmente quería que yo me fuera de la ciudad en buenos términos con mi padre.
Por supuesto, no es como si él tuviera alguna razón para preocuparse. Yo iba a aprovechar completamente esta reunión de familia. Yo también voy, anunció Eris. Dándome la vuelta, la encontré mirándome en su postura usual con los brazos cruzados. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Si no fuera por lo sucedido el otro día, habría aceptado inmediatamente, pero Eris claramente sentía algo de hostilidad hacia mi padre. De hecho, probablemente me quedaba corto con eso. Parecía que ella odiaba su carácter. Podía entender cómo se sentía ella hasta cierto punto, pero yo ya había decidido llevarme bien con Paul. Si ese era el único problema, bien podría llevarla conmigo e intentar que ambos quedaran en buenos términos. Pero esta cena iba a ser nuestra primera comida como una familia después de muchos años, ¿saben? Y tampoco había arreglado las cosas con Norun. Además, dije que iría al restaurante solo. Eris, ¿te importaría quedarte aquí? Considerándolo todo, quería que Eris mostrara un poco de autocontrol. Llevar una bomba al medio de un bosque en llamas no me parecía la mejor de las ideas. Introducirla formalmente a la familia podía esperar hasta que nosotros dos fuéramos un poco más íntimos de lo que éramos ahora. Sí, me importa, yo también voy, ¿lo entiendes? Qué tonto fui. La palabra autocontrol no era parte del vocabulario de Eris. Ruigerd, ¿podrías decir algo? Cuando fui en busca de Ruigerd por ayuda, lo encontré poniendo una mano en su mentón mientras pensaba. Su intensa mirada se movió desde mi cara hacia la de Eris y luego de regreso a la mía. Ya has hecho las paces con tu padre, ¿no? Entonces no debería ser un problema. Deja que vaya contigo. Vaya, fui apuñalado por la espalda, este era el mismo sujeto que había golpeado a Eris para evitar que interviniera la última vez. No importa. Supongo que la mayoría tomaría la decisión esta vez. Bueno, si tú lo dices, Ruigerd. ¿Qué esperabas? Solo una cosa, Eris. Quiero quedar en buenos términos con mi padre, así que por favor trata de ser educada con él, bien. Bien. A juzgar por su tono de voz, ella no tenía ninguna intención real de mantener su promesa. No era muy tranquilizador. Después de eso, subí las escaleras para ponerme mi nueva ropa y entonces me dirigí hacia el restaurante como un nuevo yo, alias Newdeus. Eris caminó junto a mí en su vestido negro que habíamos comprado el otro día. Hice mi mejor esfuerzo por evitar las calles secundarias más angostas. Había muchos secuestradores merodeando esos callejones oscuros, y en algunos lugares podían ponerse un poco violentos. No había razón para arriesgarnos a que nuestra ropa se ensuciara. Por supuesto, las avenidas principales también tenían sus peligros. Ya que era alrededor de la hora de la cena, bastantes personas estaban comprando algo parecido al yakitori de las tiendas al aire libre. Si chocaba con alguna de ellas, el resultado sin duda sería trágico. Y si una de ellas caminaba hacia Eris, su puño voraz probablemente nos dejaría a ambos cubiertos de su sangre. Como una medida de precaución, mantuve activo mi ojo de la premonición. Al mirar constantemente un segundo en el futuro, fui capaz de hacernos atravesar de forma segura las multitudes. Me sentía un poco mal por usar una habilidad tan poderosa para algo así de mundano, pero al menos llegamos a nuestro destino sin incidentes. Toda esa cosa de la reservación me había puesto un poco nervioso. Aunque, al final, el perezoso Millis era un lugar perfectamente normal. Era un bar y restaurante de un solo piso, y no era parte de una posada, la mayoría de la clientela parecían ser locales relativamente respetables. Cuando le di mi nombre al camarero de la entrada, él inmediatamente nos llevó a mí y a Eris hacia nuestra mesa. El hecho de que fuéramos dos no parecía ser un problema. Paul ya estaba sentado en la mesa con una sonrisa incómoda en su rostro, junto a una Norun de aspecto muy molesto. Lo siento, llego tarde. Siento esto, niño. Por alguna razón Sierra se dejó llevar un poco. Le dije que el lugar de siempre estaría bien, pero... No hay nada malo con un cambio de aires de vez en cuando, ¿verdad? Comencé a mover una silla, pero me detuve al notar que Eris se veía un poco molesta. Esta técnicamente no era la primera vez que ella había visto a Paul, pero quizás presentarlo sería una buena idea. Padre, ella es Eris. Como te dije el otro día, ella es la hija de Philippe, y parte de la familia Boreas. Ah. Cierto. Interrumpiéndome a media oración, Paul se puso de pie y se dio la vuelta hacia Eris. Él se enderezó y puso una mano sobre su pecho, después bajó su cabeza ligeramente. Era una reverencia practicada, no menos fluida que la de Philippe. Es un placer conocerla, señorita.
Soy Paul Greirat, el padre de Rudeus. Tomada por sorpresa, Eris trató de mirar hacia mí, pero no logró romper completamente el contacto visual con mi padre. Yo soy Eris Greirat, señor. La expresión en su rostro todavía era un poco molesta. Sin embargo, ella agarró los bordes de su vestido e hizo una reverencia un poco incómoda. Se sentía como si ella hubiera perdido la oportunidad de comenzar a gritar o a golpear. Tenía que admitirlo, estaba impresionado de Paul. Aparentemente, él había aprendido una o dos cosas acerca de manejar chicas de sus años como un mujeriego. Aunque, ¿desde cuándo podía hacer una reverencia como esa? Muy bien, ¿por qué no nos sentamos? En cualquier caso, nuestra cena familiar comenzó sin ningún baño de sangre. Eris y yo tomamos asiento. Por el momento, Eris se mantenía en silencio, pero era evidente que ella mostraría sus colmillos en el instante en que las cosas fueran por el mal camino. Paul aún se veía un poco incómodo. Y en cuanto a Norun. Bueno, ella aún no había mirado hacia mí. En resumen, el ánimo no era el mejor. Quizás realmente había sido un error traer a Eris conmigo. Parecía que yo no era el único que encontraba la situación un poco incómoda. Después de algunos momentos de silencio, Paul se dio la vuelta hacia Norun con una expresión complicada en su rostro. Vamos, niña. Tu hermano mayor está aquí, ¿ves? ¿Por qué no le dices hola? No, yo no quiero cenar con un idiota que golpeó a mi papi. Eris frunció el ceño y comenzó a abrir su boca, pero Paul fue más rápido. No digas eso, niña. Algunas veces papi también se merece uno o dos golpes. Pero tú no hiciste nada malo, dijo Norun, inflando sus pequeñas mejillas en una muestra adorable de indignación. Tu hermano mayor y yo ya hicimos las paces, ¿sabes? ¿No es así, Rudy? Oh cielos. Él me lo estaba dejando a mí, ¿eh? Bueno, quizás esta era alguna clase de oportunidad, una oportunidad para demostrar mi ingenio y mi encanto. Oh, absolutamente, dije con una sonrisa. ¿Quieres que nos besemos para probarlo? Por alguna razón, esa línea no cayó muy bien. ¿De verdad le molestaba tanto a Paul intercambiar saliva con su propio hijo? De hecho, realmente no podía culparlo. Yo tampoco quería besarlo. Quizás deberíamos olvidarnos que alguna vez dije eso. En fin. Norun, ambos hemos vuelto a ser amigos, ¿por qué no haces las paces con tu hermano también? No quiero. Paul acarició la cabeza de Norun mientras ella hacía un puchero. Ese cabello dorado suyo era realmente bonito. Me recordaba a Zenith. Ahora que lo pienso, ella solía crear una tormenta tal como esta cada vez que algo le molestaba. ¿Quizás Norun había heredado ese hábito de su madre? Después de sucumbir a las caricias de Paul por un tiempo, la niña abruptamente comenzó a mirarme. Ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás solo para mirarme a la cara, así que el efecto final fue más adorable que intimidante. Papi se está esforzando mucho. Ya que este comentario parecía estar dirigido a mí, respondí de la forma más gentil que me fue posible. Sí. Estoy seguro que sí. Él no besa a ninguna otra chica. Eso he escuchado. Siento haber dudado de él. Y él además siempre es muy bueno conmigo. Los pequeños ojos de Norun estaban comenzando a llenarse de lágrimas. Mierda, ¿dije algo malo? Niña, por favor no comiences a llorar. Papi siempre se ve como si estuviera a punto de llorar. Nerviosos por el repentino estallido de Norun, Paul y yo nos miramos el uno al otro con incertidumbre. Esperen, en serio. Bueno, me pongo un poco, siento mucha lástima por él. Ninguno de los dos supo cómo responder a eso. ¿Cómo pudiste golpearlo de esa forma? Eres muy malo. Mirando hacia el rostro de Norun, tuve que luchar contra las ganas de dar un largo y pesado suspiro. Paul y Norun habían sido teletransportados juntos. Yo ahora sabía todo eso. Ella se había enfermado mucho durante su viaje de regreso a Fitoa y casi fueron atacados por monstruos numerosas veces por el camino. Y fue su padre quien la había protegido de todos esos peligros. Con su madre, sirvienta y hermana perdidas, y con su corazón lleno de ansiedad, Paul fue la única persona en la que pudo confiar. Por años, él fue la única familia que le quedaba. Y entonces un extraño apareció de la nada, lo derribó y comenzó a golpearlo en la cara. Eso sería suficiente para traumar a la mayoría de los niños de su edad. Norun, escucha. Todo eso fue mí. Todo está bien, padre. Si ella fuera un poco mayor, los tres podríamos haber encontrado una forma de solucionar las cosas hablando. Aunque, a su edad, eso probablemente era imposible.
Tanto Paul como yo habíamos cometido errores y saltado a las conclusiones, nos habíamos reconciliado al reconocer nuestros errores. Pero no podías esperar que un niño entendiera eso. Norun todavía es demasiado joven. Y si yo estuviera en sus zapatos, tampoco creo que podría perdonar al idiota que te golpeó. Era triste que Norun me odiara, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Simplemente tendría que hablar las cosas en unos cuantos años. Una vez que ella fuera mayor, estaba seguro de que lo entendería. El tiempo no es un recurso ilimitado, pero al menos puede sanar algunas heridas. No, no está bien. Aunque evidentemente Paul no estaba convencido con mi plan. Ustedes podrían ser los únicos hermanos que les quedan, ¿bien? Quiero que se lleven bien. Después de procesar el significado de esas palabras, fruncí el ceño hacia mi padre. Eso es un poco pesimista, ¿no crees? Sí, tienes razón. Lo siento. Bien, esto no era nada bueno. El ánimo estaba volviéndose más pesado a cada minuto. Parecía que era la hora de un cambio de tema. Por cierto, padre, ¿qué cosas buenas sirven aquí? Hoy me salté el almuerzo, así que me estoy muriendo de hambre. No fue el cambio más fluido, no, pero Paul pareció entender lo que yo estaba tratando de hacer. Con una sonrisa forzada, él desempeñó su papel. Veamos. Tienen un estofado de mariscos malditamente bueno con pescado fresco del Mar del Sur. Oh, y el filete también es bueno. Crían bastante ganado en las granjas de los alrededores, ¿sabes? En realidad, tiene un sabor bastante diferente de la carne de Asura, especialmente ya que tienden a hervirla. Le da un sabor bastante agradable. Oh, tengo que probarlo. Toda la comida en el continente demoníaco era realmente insípida. Dijiste que en su mayoría era carne de tortuga gigante, ¿cierto? Sí, la mayoría de los monstruos tienen un sabor horrible. La conversación finalmente estaba comenzando a tomar algo de ritmo, pero Norun todavía estaba mirando hacia otro lado. Ella solo respondía cuando Paul le decía algo, rehusándose incluso a mirar en mi dirección. En este punto ya más o menos me había resignado, pero aún así dolía un poco, ¿saben? Por supuesto, esto era exactamente lo mismo que yo le había hecho a Paul hace solo unos días. En retrospectiva, me sentía horrible por eso. Eris no estaba muy contenta con la actitud de Norun, eso a juzgar por la forma en la que ella la miraba. Yo realmente no quería que esto se convirtiera en una pelea, pero, por ahora era mejor dejar las cosas así. Ah, cierto. Padre, había algo que quería preguntarte. Sí, ¿qué cosa? ¿Conoces a alguien de nombre Gashproche? No, ¿dónde escuchaste ese nombre? Me tomé la libertad de contarle a Paul acerca de la carta de Ruigerd y el misterioso amigo que la había escrito para nosotros. Yo había fabricado una copia tosca del emblema que estaba en el sello de cera, así que lo saqué y se lo enseñé. Una oveja, un halcón y una espada, Se ve como la cresta familiar de un paladín. Aunque no creo haber escuchado antes el nombre Gashproche. Tampoco es como si yo estuviera familiarizado con todos los nobles de Milis. Ya veo, ¿crees que Sierra pueda saber algo acerca de él? No lo sé. Le preguntaré más tarde. No era muy tranquilizador que él nunca hubiera escuchado del sujeto, pero solo tendríamos que esperar. Con esa carta ya jugada, Paul y yo regresamos a charlar acerca de cualquier cosa que se nos venía a la mente. Eventualmente llegamos al tema de mi 10º cumpleaños. De acuerdo a Paul, los monstruos en el bosque de las afueras de la aldea buena se habían vuelto mucho más activos alrededor de un mes antes. Paul y Zenith habían estado tan ocupados tratando de controlar la situación que no tuvieron el tiempo para preocuparse por mis regalos. Ellos finalmente lograron despejar el bosque el día antes de mi cumpleaños, pero justo cuando estaban preparándose para mandarme algunas cosas, el desastre tuvo lugar. Mientras ella escuchaba todo esto, Eris hizo un puchero con sus labios fruncidos. Ahora que lo pienso, ella había estado muy triste cuando descubrió que Paul no iba a ir a esa fiesta. Solo por curiosidad, ¿qué estaban planeando enviarme? Yo te iba a regalar un par de guanteletes. Me sentía un poco culpable, ya que los había encontrado en lo profundo de nuestra bodega, pero eran objetos mágicos de lo profundo de un laberinto. Esas cosas eran ligeras como plumas. Nunca me quedaron, pero pensé que podrían verse bien en ti, Rudy. No me digas. No sabía que tenías guardado algo así. Sí. Zenith dijo que el suyo era un secreto, pero algunas veces veía a Lilia mirando hacia esta pequeña caja de madera con una sonrisa en su rostro. Supongo que eso también era para ti. ¿Una caja? Eso me daba curiosidad, ¿qué pudo haber habido dentro de esa cosa?
No es como si fuera de alguna ayuda pensar al respecto. Fuera lo que fuera, hace tiempo que había desaparecido. Después de esto, de alguna forma llegamos al tema de la familia de Zenith. Ellos evidentemente eran influyentes dentro de la nobleza de Milis y tenían una gran historia produciendo muchos caballeros justos y talentosos. Desafortunadamente, mis abuelos básicamente habían desheredado a Zenith cuando se fue de casa, así que al principio no estuvieron muy emocionados de ayudar en su búsqueda. Aunque ellos habían cambiado su actitud completamente una vez que vieron a Norun. Este mundo era diferente de mi antiguo mundo de muchas formas, pero el poder de una nieta linda evidentemente era universal. Me pregunto si te darían más dinero si les hago una visita. Creo que eso probablemente nos perjudicaría. Sí, tienes razón. Podría tratar de actuar como un dulce y pequeño niño para ellos, pero mi verdadera naturaleza muy probablemente saldría a flote inmediatamente. No valía la pena el riesgo. No mucho después de este intercambio, la mesera finalmente trajo nuestra comida a la mesa. Bien, vamos a comer, dijo Paul, con su tenedor girando cómicamente en el aire. ¿Qué probaré primero? Esto se ve delicioso, murmuró Eris, estudiando los platillos con brillo en sus ojos. Honestamente, ella parecía más la hija de Paul que yo. Por otro lado, Paul y Philip eran primos, así que tal vez eso no era tan bizarro. En cualquier caso, esta parecía ser una oportunidad de oro para mejorar ligeramente la imagen que Norun tenía de mí. Padre, tus modales son. Detente, papi. Tenemos que rezar antes de comer. Ambos habíamos hablado casi al unísono. Norun miró hacia mí sorprendida, pero giró la cabeza molesta un segundo más tarde. Jaja. Bien, niños. Bien, bien. Paul se rascó la cabeza con tristeza, y Eris se veía un poco reacia, pero ambos se volvieron a apoyar en sus sillas por el momento. Los cuatro procedimos a decir una corta plegaria al estilo de Milis. Todo esto incluía juntar tus manos y cerrar tus ojos por algunos segundos. Eris y yo no éramos creyentes, y Paul probablemente tampoco lo era, pero esto significaba tener buenos modales en la mesa en este mundo. Cuando estás en Roma, imita a los romanos y todo eso. Hicimos los movimientos sin quejarnos. Por alguna razón, parecía ser que Norun y Eris estaban un poco mejor de ánimo después de esto. Disfrutamos nuestra comida mientras charlábamos acerca de nada de real importancia. Por supuesto, Paul y yo hablamos más. Norun nunca miró en mi dirección, y por su parte, Eris se mantuvo la mayoría del tiempo en silencio. Paul le habló de vez en cuando, pero las olas de hostilidad que ella emitía eran lo suficientemente fuertes para que él siempre lo pensara mejor. Probablemente fue sabio que él no lanzara una piedra al panal de las abejas. Mientras Eris y yo dejábamos juntos el restaurante, la escuché murmurar en voz baja, supongo que él mantuvo el control esta vez. Ni siquiera quería pensar en cómo pudo haber reaccionado ella si Paul me hubiera gritado, sin mencionar si me hubiera lanzado un golpe. Pero ya que no había pasado nada de eso, su deseo de asesinarlo puede haber disminuido al menos un poco. En ese sentido, al menos, había sido un uso productivo de nuestro tiempo. Nuestra semana en Millisión pasó en un abrir y cerrar de ojos. En el día de nuestra partida, nos dirigimos hacia la entrada del distrito de los aventureros. Acabábamos de cargar nuestro equipaje en el carruaje y estábamos a punto de irnos cuando Paul apareció para despedirnos. Hola, Rudy. ¿Estás seguro de no querer quedarte algo más de tiempo? Por mucho que apreciara el sentimiento, ahora ya era un poco tarde para eso. Estoy seguro de que eso sería genial, pero podríamos terminar holgazaneando aquí por el próximo año si no nos ponemos en marcha. Aunque tú y Norun todavía no han hecho las paces. Habrá suficiente tiempo para eso una vez que encontremos al resto de nuestra familia. Además, esto no se trataba solo de mí. Miré hacia Eris. Ruigert la había agarrado del pescuezo como una medida de precaución, pero ella todavía estaba mirando con intención asesina hacia Paul. Puede que haya subestimado las habilidades de esa chica para seguir adelante. Y no soy el único que quiere ver a su familia, ¿sabes? Cierto, por supuesto. Pero la familia Boreas probablemente ya está. Mejor no hablemos de eso, dije, interrumpiendo a Paul con un movimiento de mi mano. Es posible que Philip y Sauros estén esperando por nosotros cuando regresemos a Fitoa, ¿sabes? Puede que las noticias todavía no hayan llegado hasta aquí. Cierto. Sí, eso es verdad. Pero sabes, Rudy. Paul se detuvo por un momento, con su rostro volviéndose sombrío. No debería ser muy optimista acerca de eso.
Incluso si ambos logran regresar con vida, no hay forma de saber qué podría pasarles después de un desastre de esa escala. ¿A qué te refieres con eso? Paul bajó su voz solo un poco. El hermano de Philip, James, está ocupado tratando de salvar su propio cuello. Hay una posibilidad de que él esté moviendo los hilos detrás de escena para culparlos de todo esto. Vaya. La idea no se me había ocurrido antes, pero sonaba plausible. Sauros era el señor feudal de Fitoa y Philip era el alcalde de Roa, ambos ocupaban cargos importantes en cuanto a autoridad. Incluso si lograban regresar a casa, podrían ser declarados como los responsables por la pérdida masiva de vidas y propiedades causadas por el desastre. Yo no sabía qué significaba eso exactamente. Pero, al menos, era difícil imaginar que ellos regresaran a sus antiguas posiciones y reconstruyeran su poder. De hecho, no sería sorprendente que alguien los mandara a asesinar inmediatamente. Eso prevendría que el hermano de Philip los usara como chivos expiatorios, haciendo mucho más fácil arrinconarlo políticamente. Si las cosas se ven feas, asegúrate de mantener a salvo a la jovencita. Algunas personas podrían decir mucha basura acerca de los deberes de la nobleza, pero no tienes que darles importancia. Por supuesto, dije, asintiendo con la expresión más seria que pude poner. Tendré cuidado, padre. Paul sonrió orgullosamente y asintió de vuelta. Ah, y, por cierto, le pregunté a Sierra acerca de esa carta. Ella tampoco ha escuchado de ese sujeto. Ya veo. Aunque ella dijo que probablemente él no era nadie peligroso. Muy bien. ¿Te importaría darle las gracias por mí? Paula sintió ligeramente. Y entonces, finalmente, él se dio la vuelta y le habló a la niña que había estado de pie detrás suyo. Vamos, Norun. Despídete de tu hermano mayor. No quiero. Norun no se movió de su escondite detrás de su padre. Aunque la mitad de su cara estaba sobresaliendo. ¡Qué adorable! Terminé preguntándome si ella se convertiría en una belleza como su madre. No sé cuánto tiempo tomará, Norun, pero volvámonos a encontrar algún día. No quiero. Hasta el mismísimo final, mi pequeña hermana se rehusó a mirarme a la cara. Sonriendo incómodamente, me dirigí hacia nuestro carruaje. Y así, nuestro grupo dejó atrás la ciudad de Millision. Punto de vista de Paul. Y así, Rudeus estaba de vuelta en su viaje. El niño era tan impresionante como siempre. Él decidió su plan al instante y después lo puso en acción inmediatamente. Elinalice una vez me dijo que yo estaba dejando atrás mi vida, ¿no? Sería interesante saber qué pensaría ella si lo viera a él. Puede ser divertido hacer que los dos se conozcan alguna vez, pero quizás esa no era una muy buena idea. Sí. Lo último que quería era terminar como el suegro de esa mujer. Justo cuando había alcanzado esa conclusión, alguien me golpeó en el hombro. Me di la vuelta para encontrar a un hombre con cara de mono sonriendo hacia mí. Hola, Paul. ¿Terminaste de despedirte de tu hijo? Guis. Estaba agradecido de este idiota, más agradecido de lo que podía expresar con palabras. Si no fuera por él, yo probablemente nunca me habría reunido con Rudeus. En serio te debo una, viejo. Oye, ni lo menciones. En este punto, noté que Guis estaba vestido con su ropa de viaje. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a alguna parte? Sí. Todavía no estoy seguro de a dónde, pero hay muchos lugares que tus amigos todavía no han revisado, ¿cierto? Me tomó un momento entender lo que él estaba diciendo. Guis iba a seguir buscando a mi familia. Francamente, eso fue una sorpresa. De todos los miembros de mi antiguo grupo, Guis había sufrido más que nadie cuando yo lo deshice. Él no era un luchador, sino que un comodín sin ninguna especialidad. Ningún otro grupo lo acogería, y él no era lo suficientemente fuerte para completar los trabajos pesados por su cuenta. Él había sido forzado a dejar la vida de aventurero. Tenía todo el derecho de guardarme rencor, incluso odiarme. Guis, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás esforzando tanto por encontrarlas? Las esquinas de la boca de Guis se retorcieron para formar su risa irónica usual. Siento que tendré suerte. Y con esa explicación enigmática usual, él se dio la vuelta y comenzó a caminar. Puse mis manos en mis labios y lo vi partir con una sonrisa irónica en mi rostro. El hombre decía muchas cosas acerca de la suerte, pero ninguna de ellas había tenido sentido para mí. Pero esta vez, no me estaba quejando exactamente. Muy bien. Una vez que Guis desapareció de la vista, estiré mis brazos hacia abajo y puse a Norun sobre mis hombros. De pronto, estaba rebosante de energía y motivación.
Primero que nada, teníamos que asegurarnos de que la operación de reubicación de los refugiados saliera sin problemas. Y una vez que eso estuviera listo, buscaría al resto de mi familia. Sin importar el precio. Con mi resolución incrustada firmemente en mi corazón, regresé dentro de la ciudad.